En un pequeño y olvidado rincón del mundo, bajo un cielo inmenso y vigilante, vivía un burro llamado Baltasar. No era un burro cualquiera. Había trabajado sin descanso desde que tuvo memoria, cargando sacos de trigo en las estaciones más calurosas, acarreando agua para los sedientos en épocas de sequía y soportando el peso de sus amos en caminos polvorientos. Día tras día, su fuerza física parecía inagotable, pero en su corazón había comenzado a germinar una pregunta que le carcomía lentamente. ¿Por qué? Cada paso que daba le pesaba más que el anterior, no solo por las cargas, sino por la tristeza que se acumulaba en su interior. Los animales del pueblo lo observaban desde lejos. Las ovejas murmuraban entre ellas, Baltasar nunca descansa. Los caballos, que solo eran llamados para paseos elegantes, lo miraban con una mezcla de lástima y desdén. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Qué ha ganado con su lealtad y fortaleza?, susurraban entre sí. Pero Baltasar no decía nada. Su vida era un ciclo de trabajo, obediencia y cansancio. Sin embargo, había noches en las que miraba al cielo, hacia las estrellas, y algo en su pecho se revolvía, como si estuviera al borde de una revelación. Un día, después de haber cargado con más peso de lo habitual, Baltasar decidió que ya no podía más. La carga en su espalda era liviana comparada con el peso de la pregunta en su corazón. Esa noche, en el silencio absoluto del desierto, Baltasar levantó su cabeza hacia el cielo estrellado y, con una voz cargada de dolor, se atrevió a hacer lo impensable. Miró hacia lo alto y exclamó: Dios, ¿por qué me has dado esta vida tan difícil? ¿Por qué me has creado para sufrir tanto? ¿Acaso te has olvidado de mí? El viento soplaba suave sobre el desierto, pero no hubo respuesta. Durante horas, Baltasar esperó una señal, alguna respuesta que calmara su alma inquieta. Nada. El silencio parecía más pesado que nunca, como si las estrellas se hubieran apartado y el universo entero se hubiera vuelto de espaldas a él. Pero justo cuando el burro estaba a punto de rendirse y bajar la cabeza una vez más hacia el polvo, algo sucedió. Una brisa inesperada atravesó el desierto, más fresca que el aire caliente que normalmente lo envolvía. Baltasar levantó las orejas, atento. De repente, las estrellas parecieron parpadear con mayor intensidad y una luz suave descendió desde los cielos. Al principio, apenas era un destello lejano, pero se acercaba rápidamente hasta que finalmente tomó la forma de un ángel, cuyas alas resplandecían como la luna reflejada en el agua. El burro, asombrado, retrocedió un paso, pero su cansancio era tal que ni siquiera podía huir. ¿Por qué me llamas?, preguntó el ángel con una voz suave, pero imponente, como si hablara directamente al alma de Baltasar. El burro, aún con el corazón agitado, se atrevió a hablar. He trabajado sin descanso toda mi vida, y cada día mi carga es más pesada. ¿Por qué, si he sido leal y fuerte, parece que solo recibo más sufrimiento? ¿Por qué Dios me ha olvidado? Su voz temblaba, no de miedo, sino de dolor acumulado por años. Cada palabra que pronunciaba era una descarga de la tristeza que había guardado durante tanto tiempo. El ángel, mirándolo con ojos profundos, permaneció en silencio por un momento, como si buscara las palabras correctas para responder. No hay criatura en esta tierra creada sin un propósito, dijo finalmente. Cada ser tiene una misión, aunque no siempre la comprenda. Tú, Baltasar, has sido fuerte no porque Dios te haya olvidado, sino porque tu resistencia ha sido un ejemplo silencioso de paciencia y sacrificio. Baltasar frunció el ceño, o al menos lo intentó, ya que un burro no tiene ese gesto natural. ¿Ejemplo? ¿De qué sirve ser ejemplo si mi vida está llena de dolor? Los otros animales viven libres, pastan bajo el sol, mientras yo solo conozco el látigo y el yugo. ¿Dónde está la justicia en eso? El ángel suspiró, su luz titilante pareció menguar por un instante, como si las palabras de Baltasar hubieran llegado hasta lo más profundo de su esencia. La justicia de Dios no siempre es visible para quienes caminan por el mundo, dijo. Pero no estás solo, ni abandonado. El peso que llevas no es solo material. Tu espíritu ha cargado más de lo que imaginas, y ese sufrimiento no será en vano. Baltasar bajó la mirada, sintiendo que las respuestas del ángel no llenaban el vacío que sentía. Entonces, ¿he de seguir así hasta el final de mis días, sin descanso, sin recompensa? Mi vida solo será dolor. El ángel, observando su desesperanza, se inclinó hacia él, y con un toque ligero en su frente, dijo algo que resonó en el viento como un susurro eterno: a veces, la recompensa no se encuentra en este mundo, sino en lo que viene después.
pero hay un camino que debes seguir antes de que todo tenga sentido. Y entonces, como si las estrellas mismas lo hubieran llamado, el ángel se desvaneció en la noche, dejando a Baltasar solo nuevamente. Pero esta vez, había una semilla de curiosidad en su corazón. ¿Qué significaba todo eso? ¿Cuál era ese camino del que hablaba el ángel? Con esa pregunta ardiendo en su pecho, el burro se preparó para una búsqueda que cambiaría su vida. Con el primer rayo del amanecer iluminando el horizonte, Baltasar se puso en marcha, decidido a encontrar respuestas. Cada paso era una mezcla de cansancio y esperanza, pero había algo diferente en su andar esa mañana. Ya no era solo el burro que soportaba cargas, sino un ser en busca de significado. El eco de las palabras del ángel resonaba en su mente: hay un camino que debe seguir antes de que todo tenga sentido. Sin saber exactamente hacia dónde dirigirse, se dejó guiar por el instinto, sintiendo que el destino lo llamaba. Durante días, Baltasar recorrió tierras áridas, cruzando desiertos y valles, enfrentando tormentas de arena y noches frías bajo el manto de estrellas. En su viaje, encontró otros animales que también cargaban con su propio peso. Un viejo caballo, cansado por años de guerra, le confesó que anhelaba la paz, pero no sabía cómo dejar atrás los recuerdos de las batallas. Una cabra, que había sido madre de incontables crías, lloraba porque sus hijos habían crecido y la habían olvidado. Todos ellos, en su propio modo, compartían el sufrimiento de la vida, pero ninguno tenía las respuestas que Baltasar buscaba. Un día, mientras atravesaba una vasta llanura desolada, Baltasar vio a lo lejos una montaña que se alzaba majestuosa contra el cielo. Algo dentro de él le decía que debía llegar a la cima. Tal vez allí, en lo más alto, encontraré lo que busco, pensó. Y así, comenzó su ascenso. La montaña era empinada, y el camino estaba lleno de piedras y obstáculos, pero Baltasar siguió adelante, guiado por la esperanza de encontrar la verdad. Mientras subía, recordó las palabras del ángel: tu resistencia ha sido un ejemplo silencioso de paciencia y sacrificio. Pero esas palabras seguían siendo un enigma para él. ¿De qué servía el sacrificio si todo lo que conocía era dolor? ¿Cómo podía la paciencia ser una virtud si solo lo había llevado a más sufrimiento? El viaje hacia la cima fue largo y agotador. En varios momentos, estuvo a punto de rendirse, pero cada vez que flaqueaba, recordaba que este camino no era solo físico, sino también espiritual. El peso que llevas no es solo material, se repetía. Y entonces, con cada paso, comenzó a reflexionar sobre su vida. Se dio cuenta de que, aunque había sido tratado injustamente muchas veces, siempre había cumplido con su deber sin quejarse. Había soportado el peso del mundo sobre su espalda, y aunque nadie lo había agradecido, había dado lo mejor de sí mismo. Finalmente, tras lo que parecieron semanas de viaje, Baltasar alcanzó la cima. Allí, el viento soplaba con fuerza, como si las voces de los cielos lo estuvieran esperando. Ante él se extendía una vista impresionante, todo el mundo, desde los desiertos que había cruzado hasta los verdes valles en la distancia. Pero, en lo más alto de la montaña, Baltasar no encontró respuestas claras, sino algo mucho más profundo. En medio del silencio, comprendió que su vida, aunque difícil, había tenido un propósito más grande del que él podía ver. Cada carga que había llevado, cada paso que había dado bajo el sol abrasador o la lluvia torrencial, no era solo un acto de obediencia, sino una muestra de fortaleza interior. Y mientras miraba el vasto horizonte, se dio cuenta de algo que el ángel no había dicho directamente, pero que ahora comprendía: su vida no había sido inútil. De pie en la cima, sintió un ligero alivio en su corazón, una liberación que no provenía de las respuestas que buscaba, sino del entendimiento que ahora lo envolvía. Pero justo cuando pensaba que había encontrado la paz, algo inesperado ocurrió. De repente, el cielo sobre la cima de la montaña se oscureció. Nubes densas comenzaron a formarse, girando lentamente en espiral. Baltasar, que apenas había sentido un respiro de alivio, miró hacia arriba con temor. El viento, que había sido suave, se tornó feroz y parecía que algo grande se avecinaba. En medio de ese torbellino de nubes, una figura empezó a descender lentamente, rodeada de luz. No era el ángel de antes, era una presencia mucho más imponente, mucho más antigua. Era Dios. Baltasar sintió que sus piernas temblaban. Esta vez no era solo un mensajero celestial, era el Creador mismo quien bajaba para encontrarse con él. Los ojos del burro, llenos de duda,
se elevaron hacia aquella figura majestuosa. Y entonces, una voz resonó en toda la montaña, profunda y poderosa, pero también cálida, como el abrazo del sol. Baltasar, dijo la voz, y todo en la montaña se silenció, como si el mismo viento hubiera dejado de soplar para escuchar. El burro, con el corazón palpitante, apenas pudo balbucear. «¿Dios?», preguntó, con una mezcla de reverencia y miedo. «He venido porque escuché tu queja», continuó la voz. «Me has preguntado por qué te di una vida tan llena de trabajo y sufrimiento. Y has cargado mucho más de lo que creías que podías soportar. Pero debo preguntarte algo a ti ahora, Baltasar, ¿realmente crees que te he abandonado?». Baltasar, confundido, no sabía qué responder. «Pero, Señor, he trabajado día y noche, sin descanso. He llevado cargas tan pesadas que mi cuerpo ya no puede más. He sido leal, he cumplido con todo lo que me han pedido, pero ¿por qué siento que mi vida no ha tenido más que dolor? ¿Por qué parece que los demás viven libres mientras yo solo conozco el yugo?». Dios guardó silencio por un momento. Luego, la voz volvió, esta vez con una suavidad que tocó lo más profundo del alma de Baltasar. «Hijo mío, no has sido olvidado. Cada paso que diste, cada carga que llevaste, era parte de un propósito mayor. No ves el impacto de tus acciones porque estás demasiado cerca de tu propia vida. Pero tu fortaleza, tu paciencia y tu sacrificio han sido una bendición para muchos, aunque no lo sepas». El burro levantó la cabeza, incrédulo. ¿Una bendición? ¿Cómo puedo ser una bendición cuando todo lo que hago es soportar dolor? Y entonces, Dios mostró a Baltasar una visión. Frente a sus ojos pasaron escenas de su vida, pero esta vez no desde su propia perspectiva, sino desde la de los demás. Vio a los campesinos que dependían de él para llevar sus cosechas al mercado, permitiendo que sus familias tuvieran comida en la mesa. Vio a los niños que lo habían montado, riendo con alegría mientras él los transportaba. Vio a las personas cansadas que, en sus momentos más difíciles, encontraron alivio al ser llevadas por él. Baltasar no solo había cargado pesos físicos, había llevado las esperanzas y las necesidades de muchos en su espalda. «Todo lo que has hecho, lo hiciste en silencio, sin pedir reconocimiento», dijo Dios. Y esa es la mayor forma de amor y servicio. No siempre entendemos nuestro propósito mientras estamos en el mundo, pero cada acto de bondad, cada sacrificio, tiene un eco en la eternidad. Las lágrimas comenzaron a caer de los ojos del burro. Nunca había visto su vida desde esa perspectiva. Había creído que su sufrimiento no tenía sentido, pero ahora, comprendía que había sido un pilar de esperanza para muchos sin siquiera saberlo. Dios continuó, «Lo que has cargado en esta vida no ha sido en vano. Y aunque tu cuerpo se ha fatigado, tu espíritu ha crecido inmensamente. Tu vida ha sido un testimonio de paciencia, de resistencia y de amor hacia los demás, aunque no lo hayas visto hasta ahora». Baltasar, con el corazón ligero por primera vez en mucho tiempo, comprendió. «Entonces, ¿mi vida ha tenido valor?», preguntó con humildad. Dios asintió, y el cielo volvió a iluminarse con las estrellas. «Mucho más de lo que imaginas, Baltasar. Y ahora, te concedo el descanso que tanto has deseado». En ese instante, el cansancio que había acompañado al burro durante toda su vida pareció desaparecer. Ya no sentía el peso de las cargas ni el dolor de sus músculos agotados. En su lugar, una paz profunda lo envolvió, una paz que provenía de la comprensión de que había vivido una vida plena, aunque no lo hubiera sabido hasta ahora. Baltasar, de pie en la cima de la montaña, sintió por primera vez lo que significaba estar verdaderamente en paz. Pero antes de poder expresar su gratitud, algo maravilloso ocurrió. En el momento en que Baltasar abrió su corazón al alivio, un cálido resplandor envolvió su cuerpo. Era como si todo el peso que había cargado durante tantos años se desvaneciera en el aire, disipándose como la niebla al amanecer. El cielo, que antes estaba cubierto de nubes oscuras, comenzó a despejarse, revelando un manto de estrellas que brillaban con una intensidad especial. Baltasar, alzando la mirada, sintió que la luz de las estrellas lo abrazaba, envolviéndolo en una paz que nunca había conocido. Mientras observaba las estrellas, algo maravilloso ocurrió.
La montaña misma comenzó a vibrar suavemente, y de entre las rocas y la tierra surgieron flores hermosas y brillantes. Era como si la naturaleza respondiera a la transformación interna del burro. Las flores, que jamás habían crecido en aquel suelo árido, florecían con colores vivos y exóticos, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Baltasar, con asombro, se dio cuenta de que lo que estaba presenciando no era solo un fenómeno físico, sino una representación de lo que su vida había sido. Cada flor representaba una semilla de bondad que había plantado sin saberlo, cada carga, cada paso de sacrificio, había dado fruto. De repente, la voz de Dios resonó una vez más en el aire, suave pero firme. Baltasar, tu viaje ha llegado a su fin. No te he olvidado, y nunca lo haré. Lo que creías un destino de sufrimiento era en realidad un sendero hacia el verdadero propósito de tu existencia. A través de ti, muchos encontraron alivio, esperanza y vida. Ahora, es momento de que descanses, y tu legado perdurará por siempre. El burro, con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de gratitud, se arrodilló en el suelo. Todo lo que había buscado estaba finalmente claro. Ya no había más preguntas ni dudas. Había encontrado la respuesta en lo más profundo de su ser. El valor de una vida no se mide solo por lo que uno recibe, sino por lo que uno da, incluso en silencio, incluso sin reconocimiento. Mientras el viento suave acariciaba su piel y las flores continuaban floreciendo a su alrededor, Baltasar cerró los ojos. Su viaje estaba completo. En ese instante, el burro fue envuelto en una luz cálida, y su espíritu, lleno de amor y entendimiento, ascendió hacia un lugar de descanso eterno, donde no existía más dolor ni sufrimiento. La montaña quedó en calma, y el desierto que había recorrido ahora estaba lleno de vida, un testimonio del impacto que una criatura humilde, pero fuerte, había dejado en el mundo. A veces, en la vida, nos sentimos como Baltasar, cargando pesos que parecen insoportables, enfrentando dificultades que parecen no tener sentido. Nos preguntamos si nuestras luchas, nuestros sacrificios, realmente tienen un propósito. Pero lo que no siempre vemos es el impacto silencioso que nuestras acciones tienen en el mundo que nos rodea. El sacrificio, la fortaleza y la paciencia pueden ser las semillas de esperanza y bienestar para los demás, incluso cuando no lo percibimos. La vida, como la de Baltasar, no siempre es fácil, pero en cada carga que llevamos, en cada paso que damos, hay un valor profundo. No siempre necesitamos ver el fruto de nuestros esfuerzos para saber que están haciendo una diferencia. Porque, al final, lo que realmente cuenta no es cuánto sufrimos, sino cuánto amamos a través de ese sufrimiento. El legado de nuestras vidas no está en el reconocimiento que recibimos, sino en el amor y la bondad que dejamos detrás. Recuerda, en el camino del sacrificio, siempre hay flores esperando florecer, incluso en los lugares más inesperados.